Regresamos al hielo de costumbre. De vuelta. Sí, otra vez de nuevo de vuelta. Aquí estamos y tal vez hablemos de la mejor película del festival. Mi ganadora de la competencia internacional, En seguro. tu corazón. En mi corazón, seguro. Para Ajá. mí es la que ganó. Para mí. Ya sé que no es en la realidad, pero para mí es la ganadora. Me refiero a, no voy a pedirle a nadie que me crea este título tan particular. Es la nueva película de Fernando Frías de la Parra. Fernando Frías de la Parra es un director que hizo, por ejemplo, Ya no estoy aquí. Otra Que la obra hemos maestra. hablado acá en la radio. También, sí, una película preciosa sobre un chico en México que forma parte como una especie de tribu urbana que escucha cumbias rebajadas. Sí, Brian, tenés que ver esa película. rebajadas. No, Ok. sabes la que esa Es película. buenísimo el concepto. Sí, no. Y bailan de una forma muy particular y se peinan con unas crestas y usan toda ropa grande, ¿no? Como una tribu urbana muy, muy específica. Que un día, lamentablemente, se ven envueltos como una situación de violencia a partir de lo que sucede en México con la guerra contra el narcotráfico, que termina generando como unas situaciones de conflicto y de violencia muchísimo más jodidas de las que ya había, inclusive. Y estos chicos se ven envueltos ahí, tenían como que dispersarse y uno de ellos termina teniendo que viajar a Estados Unidos, siempre pensando y queriendo volver a su Monterrey, ¿no? En esta película nos vamos a encontrar con otro joven, también mexicano, que también se quiere ir, en este caso sí se quiere ir a Barcelona a hacer una tesis doctoral, ¿no? A hacer un doctorado, qué sé yo. Y le sucede que a partir de una persona que medio que lo mete también en un negocio, ¿Quieres lo ser tu propio menciona, jefe? de una cosa así, un primo muy emprendedor que se termina metiendo en algo que no corresponde, también termina envuelto en una situación de violencia y una especie de lo que podemos entender como un grupo mafioso mexicano, pero también como de alrededor del mundo. Lo agarran y le dicen, vos vas a laburar para nosotros. Vas a ir a Barcelona, pero vas a hacer todo lo que te digamos porque hay un proyecto que cumplir. Y si no, este proyecto va a salir mal. Él no sabe cuál es el proyecto, él solamente sabe que es un instrumento y que ante cualquier cosa que no acate como corresponde, alguien puede morir. Su novia, su familia, quien sea. Porque tiene pruebas de eso, de que eso va a suceder. Entonces termina viajando a este lugar, a Barcelona, y nada, verdaderamente se encuentra como con una Barcelona que no es la que él quería vivir, con su noviazgo absolutamente deteriorado, porque él tiene que comportarse de acuerdo a las cosas que le van pidiendo. Con personajes, empiezan a rodearse de personajes, es una película muy multicultural, digamos, hay personajes de Brasil o Portugal, hay personajes de China, hay de distintos lugares y también hay un argentino, muy argentino, que es el primer lugar donde ellos van a vivir y a trabajar para este argentino, que está interpretado Por Juan Minujín. Por Juan Minujín, me había olvidado el nombre, estaba por decir la moto y nada que ver, dije, ¿qué pasó? Yo sé que no es él. Está interpretado por Juan Minujín haciendo de un porteño más porteño que los porteños. O sea, Sí, es el todo que muy dice, estereotipado. che, boludo, todo el tiempo. O sea, es ese tipo de argentino. Eso te da como un poco la pauta de que probablemente todos los otros personajes también estén estereotipados. Digo, el tano anarquista, el chino que no entiende, pero entiende, ¿no? Digamos, como todos estos personajes que son hiper singulares y que están construidos a partir del estereotipo y que se van a ir mezclando en esta situación que es un secreto para el protagonista. Él vive esa vida sin saber cómo resolverlo. Como una doble vida que como tiene que una doble llevar. vida, claro, como su tesis y esto que lo tiene atado de pies y manos. Pero eso, bueno, no es todo porque él además empieza a escribir un diario sobre esa situación. Y uno, bueno, nada, en la película pueden intentar vislumbrar hacia dónde va a ir todo el plan, quién va a ganar, quién no va a ganar y qué va a pasar también con ese diario que él está escribiendo, a partir sobre todo de un prólogo que ustedes pueden ver en la película. En paralelo tenemos la historia de ella, de su novia, que también Sí. va abriendo otro camino, porque a medida que ellos viajan juntos y obligados de esta forma a estar en Barcelona, Ella no lo sabe igual. ella no sabe todo lo que está pasando y él tiene esa vida oculta, en lo cual la empieza a dejar sola, empieza a ausentarse repentina y sorpresivamente de lugares. Entonces ella empieza a hacer como un camino paralelo para construir su vida allí.
Y aparte es como que un poco le declara la guerra a Barcelona, como que dice, Barcelona me quiere derrotar y yo no voy a dejar eso. Dice, te voy a ganar, me voy a quedar acá, voy a lograr prosperar acá. Y le toca una vida un poco más dura, ¿no? De un migrante que no consigue buenos trabajos, que no consigue estar en una casa como quiere, que termina teniendo que vivir con gente con la que Laburando no de quiere lo que vivir, puede. laburando lo que puede, mucho tiempo en la calle. Entonces, habla de estos dos migrantes de dos lugares totalmente distintos. Esto está basado en una novela de Juan Pablo Villalobos. Es como una especie de autoficción. La novela es muy meta, la película es muy meta porque está Juan Pablo Villalobos haciendo de el Juan Pablo Villalobos de la novela, pero está el de la novela en la película. Lo escriben ahí, después, nada, tiene como un montón de cosas para adentro, que son como medio chistes internos, pero que funcionan. Ella es Natalia Salián, que Es la protagonista de Huesera. La protagonista de Huesera, exactamente. Y él es Darío Yazbek Bernal, que es el hermano de Gael García Bernal. Dato que consiguió Vicky y está orgullosísima. Estoy orgullosa de haber encontrado ese dato. Es el hermano de Gael García Bernal. Entonces, bueno, nada, está basado en una novela. Me parece interesante que Fernando Frías de la Parra haya encontrado en una novela un texto que tiene tantas coincidencias con los temas y los intereses que ya había tratado en Ya no estoy aquí, que era una película de su autoría. Y nada, me parece una película fantástica, que tiene muchísimas cosas de comedia, pero también es muy áspera. Sí, tiene un final terrible. Sí, tiene una cosa como muy, muy pesada hacia el final, pero me parece que este director mexicano maneja muy bien los climas, ¿no? Cuándo va la comedia, cuándo no. En la película anterior tenía muy bien diferenciado cómo trataba cada tema. Acá hace algo totalmente distinto, pero también se nota que tiene como las ideas bien puestas de cómo va a hacer recorrer esa historia. Y aparte, nada, tiene un montón de recursos que son increíbles. Sí, es una persona con la que por suerte pudimos dialogar un montón en el festival y es un director de esos, ojo, a tener en cuenta. Él ya viene laburando en Hollywood porque dirige series para HBO. ¿Sí? Acaba de dirigir la segunda temporada de Our Flames Been Dead, la que en la primera tenía Ataque a Waititi y demás. Bueno, era el director de Los Spookies, una serie también de comedia de HBO. Viene laburando ahí en la industria, pero en paralelo está haciendo estas películas muy independientes, muy de autor, y es una persona a la cual es un placer escuchar, conversar con él. Tiene cada fotograma pensado de tal forma, conceptualizado y teorizado, que la verdad es admirable. Por eso también es una película que la ves y la podés volver a ver y descubrir capas y capas y capas, porque la verdad que transpira cine y es un tipo, sí, ojo, preciosa. a tener en cuenta porque es uno de los grandes genios del cine latinoamericano moderno. Sí, es alguien a tener en cuenta porque me parece que es un talentoso y que debería tener más reconocimiento. Esta película en este momento está teniendo su estreno en otros lugares del mundo. Se supone que en un poquito de tiempo va a estar en Netflix. El en pocos días. 22 de noviembre la suben a Netflix. Ya no estoy aquí, ya está en Netflix. Así que si quieren entrar a su mundo, va a ser una buena puerta de entrada. Yo porque Ya no estoy aquí, es más Brian. chiquita. Un musical. Ya no estoy aquí, es más chiquita, ponerle subtitulado. ¿Un musical dijiste? No, tiene muy musical, pero mucha tiene música. una historia, porque las cumbias colombianas se bajan la velocidad porque en realidad son cumbias tristes, ¿sí? Melancólicas, lugar de arraigo, bla, bla, bla. Bueno, así que no voy a pedirle a nadie que me crea, peliculón que el 22 suben y métanse primero con Ya no estoy aquí, le abre la puerta y después tienen esta otra película que redobla justamente la apuesta. Sí. 5 estrellas sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Muy bien. Rápido, Vicky, hay una película... hay un director que a vos te gusta mucho, me refiero a Martín Rejman, Sí. y la película es La Práctica. Sí, pudimos ver la nueva película de Martín Rejman, que no hacía, creo que hace casi 10 años que no Había hecho un estrenaba corto en una un película. Bafisi. Sí, pero largometraje hacía casi 10 años que no teníamos de él. Esta se llama La Práctica, la fue a filmar a Chile. Tenemos muchos actores chilenos y nuestro protagonista, que es Esteban Bigliardi, él es argentino, lo conocemos, lo reconocemos. Lo conocemos de protagonista de Los Delincuentes, que se acaba de estrenar, y también fue el pobre que internan en Muere, Monstruo, Muere. Sí, es cierto. ¿Sí? El flaco. ¿Quién es Rejman, Vicky? Martín Para quien no Rejman sabe. es un director muy, muy reconocido en el cine argentino. Hizo películas como Rapado, como Dos Disparos, como Silvia Prieto, como Los Guantes Mágicos.
Es un director de una comedia muy singular, que trabaja con esta idea de personajes que hablan en un tono más monocorde, que tratan de, o sea, dicen cosas graciosas, pero las dicen como si no estuvieran diciendo algo gracioso, ¿no? Esta cosa seca en el tono de los personajes. A mí eso me parece fantástico cómo lo maneja, y trata como siempre en estas historias sobre personajes que se cruzan, que terminan como teniendo vidas mezcladas. Lo hace muy bien, tiene personajes hiper particulares que solamente a él se le pueden ocurrir y que al mismo tiempo él dice que saca mucho de lo que hace de la realidad misma, entonces hay como una cuestión doble ahí que es interesante. Y después mucha circularidad, ¿no? Digamos, es un director que trabaja con esto de cómo empieza el personaje, qué camino va a hacer y dónde va a terminar, todo eso va a tener un sentido. Acá tenemos a un instructor de yoga que se acaba de separar, o sea, se separó, pero está haciendo terapia de pareja. Porque él no asume que se separó. Claro, él no lo termina Ella le de dice, ya asumir. nos separamos, no, pero vamos a terapia de pareja porque en realidad estamos tratando de arreglar Sí. la relación. Y ella le dice, no, hay que arreglar la relación, hay que dice, terminarlas bueno, bien. para atravesar el proceso, no sé qué. Entonces ya empezamos con estos personajes que tienen cosas muy, muy extrañas. A él le empieza a suceder algo que es que se lastima las rodillas, o una de ellas en principio. Y esto lo lleva como un mundo nuevo, porque modifica su relación con el yoga, lo invita a hacer nuevas cosas, a intentar experimentar con cosas no tradicionales y con cosas más tradicionales, y al mismo tiempo descubrir quizás una depresión que él esté atravesando. O sea, Claramente. claro, totalmente. Y esto a mí me interesa muchísimo porque me parece que yo le vi muchas cosas muy parecidas, si bien sus personajes también tienen como una cuestión similar, si uno ve Silvia Prieto y demás. Yo la veo muy parecida a Los Guantes Mágicos. Y en esa película se hablaba sobre distintos personajes que tenían depresiones distintas. Y en este caso me parece que vuelve a trabajar sobre ese tema, pero a través de todas las corrientes de pensamiento y de medicina y de cosas nuevas, ¿no? Como digo, bueno, vamos a traer cómo vemos hoy la depresión, a diferencia de cuando hizo Los Guantes Mágicos hace más de 10 años, que era totalmente distinto y que era por ahí ir a tomar un whisky a un happy hour, era como una posibilidad de distensión, y acá hay un retiro espiritual de yoga, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, yo siento que reinterpreta esos mismos conflictos en una nueva película que a mí me pareció graciosísima, Muy me pareció muy graciosa, me pareció fantástica. Los chistes, como cuando Reckman tiene una fórmula que conoce a la perfección de La cómo repite un par funcionan de los chistes veces, y la sí. repite y la sabe utilizar muy bien. Y vuelvo a tirar esto de la localidad. Esto sucede en Chile y entendemos que por qué pasa en Chile una película de Reckman, que es argentino, porque hay cierta geografía muy particular, que vos podés estar en Santiago, en la ciudad, y en media horita de viaje estás en el medio de la montaña. Y eso tiene que ver con el retiro espiritual, con las cosas que pasan en el bosque, ¿sí? Con la vida en la ciudad. Todo eso creo que está bien planteado y es como la explicación del por qué hizo esta película que hizo. Sí. Yo espero que se estrene, que tenga posibilidades. Si se estrena, tienen que ir a verla al cine. Porque es cortita, es buenísima, es muy divertida. Y creo que está bueno para ir a ver. Y tiene chistes muy efectivos. Muy. Yo bien. todavía me acuerdo, hay un chiste de la película que todavía me lo acuerdo y todavía me causa gracia. ¿Cuál? El de, Sí. el de respirar por la nariz. O sea, hay sí, un es muy personaje que está haciendo yoga y respira por la boca y hace sonidos que son muy incómodos. Sí, hace como gemidos hasta que el chaval le dice, tenés que respirar por la nariz, pero se lo dice de una forma y la escena está construida de una manera que yo me lo acuerdo y me causa mucha gracia. Muy bien, vamos a seguir con una, creo que tenemos que mencionarla rapidísimo para que no caigan, ¿sí? Porque Sí. creo que es la peor película que vimos en el festival. Sí, Ubu. sí, ya sabía que estabas por hablar. Sí, de eso. Ubu, película La práctica 5, ¿eh? práctica 5 estrellas. Yo Sí. creo que le puse 4, ya te digo. 4 estrellas le había puesto a la práctica. Ubu le puse una sola. Estamos hablando de Letterboxd, pueden seguirnos, Diego González, el usuario. Y Brian también lo pueden seguir en Letterboxd. También. ¿Cómo Lo es tu tengo medio usuario? abandonado. Pero sepan inglés si lo siguen a Brian. Sí, sí. Ah, es verdad. Sí. ¿Sí? ¿Tenés abandonado? Sí, pero por falta de tiempo. No Ponete- por otra ponete cosa. el Pero ¿Lo tenés cada tanto abandonado porque no estás viendo cosas o lo tenés abandonado porque ves cosas y no las pones en Letterboxd? Las dos cosas. Ah, bueno, un poco en poco. Ordenate, querido, porque yo necesito seguirte y ver lo que ves. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar de Ubu, Mi película de influencer Paulo de Abreu.
película portuguesa que se pudo ver en la competencia internacional y cuando vimos la peli medio que dijimos, ¿qué hace esta película en una competencia internacional de un festival clase A? No voy a creer. Y es una... Bueno, si compitió, ¿cómo le fue? Capaz que perdió y No, Claro. en la primera ronda. no. No entendés, película blanco y negro que es como una especie de obra de teatro llevada a la pantalla con los recursos más básicos del teatro puesto en pantalla. Ok. ¿Sí? Ay, sí, qué bronca, Algunos Barrios. atisbos de que hay una dirección, una intención en la fotografía y en la dirección, pero se quedan en unos primeros planos y nada más. Y después termina siendo todo como una especie de gran parodia absurda de este rey Ubu que termina teniendo el poder, ¿sí? En una Polonia antigua y que es un tipo que abusa de ese poder muy caricaturesco, muy grotesco, muy tosco todo, con la reina, con las internas entre ellos. Él se va a una guerra justamente porque va a venir el zar de Rusia y ella queda en el poder y se queda con el dinero de él y huyen porque se revela el pueblo. Todo eso es como trato de ordenarlo para que sea un poquito una historia, pero todo muy grotesco, muy barato, muy berreta, debo decirlo, porque si tenés una escena de una batalla entre el zar de Rusia y el ejército justamente del rey Ubu, ¿vos qué querés? Y mínimo que haya más de 14 personas haciendo de soldados. Mínimo espero una coreografía en la lucha de espadas. Bueno, Hiciste nada de eso. Todo mal. Totalmente. ¿Para qué Así lo que- contás en todo caso? Es que, ¿sabes qué es lo que a mí me parece que no está bueno de la película? Que usa justamente los recursos que en el teatro se usan para suplantar lo que en este caso el cine puede hacer. Digo, que venga un personaje y diga, ay, no, todo lo que y yo estaba haciendo esto y de repente me pasó otra cosa y vine y yo me fui y escapé y bla, 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 bla. Y ahora está por amanecer, yo me voy a ocultar. Si amanece me van a ver. Y toda esa Y empieza a cuestión verse una como- luz y dice, oh, amanece. Amanece. Y otro al lado dice, oh, Amanece, está la amaneciendo. veo. Sí, amanece. Y vos ves la luz que está amaneciendo. Es como esa cuestión oral que en el teatro funciona y en el teatro sirve. Sí, pero ojo. En el teatro, las mejores obras son las que no tienen escenario, Ni las que no hablar. tienen escenografía y que no están todo el tiempo. Sí, El relato, señalando todo eso, el relato sí. va completando tu imaginaria para que vos completes lo que está sucediendo ahí y no van a decir 6 veces está amaneciendo. Bueno, tú lo has dicho. O sea, eso es lo que en esta película no está tratado de esa manera y esto es una película además. Claro, O sea, ni encima. siquiera necesita esos recursos. Es otro medio. Sí, muchacho. yo en la Totalmente. en la nota que escribí al respecto dije como que es una especie de muy mala versión de lo que hacía Mel Brooks. Ah, sí. Como para ejemplificarlo. No sé si grafica y ayuda un poquito. Aparte de eso, actores actuando como en el teatro. Yo la verdad es que Un videoclip no musical en el medio. lo borré de mi mente, ¿sabes? Hagamos como que Yo nunca como pasó. que trac, lo deleteé eso. Pero yo verdaderamente no entendí bien qué hacía esta película en la competencia internacional. Sobre todo después de No haber te visto entendí. ¿Qué? No te entendí. Claro, no entendí. Así que no, la verdad que esto fue una decepción total, Hugo. Tremendo. Y para cerrar este bloquecito... Perdón, una cosa más. Sí. Y con toda esta cosa de la tiranía y bla, bla, bla y todo eso, hubo un montón de gente que hizo como una lectura, wow, re flashera respecto de nuestra actualidad política. Y vos decís, pero justamente lo que necesitamos son como obras que sean mucho más sutiles, más complejas, con muchas más capas, ¿no? Esta cosa burda, o sea, yo aprendo más de un sketch de Capusotto, me parece muchísimo más inteligente que esto que acabamos de ver. Sí, no, Digo, no. ¿qué es esto? La verdad que... Así que como no, entiendo, no un paso entendí en el falso. deslumbramiento de Un paso en muchas falso, personas. Hugo. Y para cerrar este bloque, Vicky, podemos mandarle un saludo a nuestra nueva amiga, más amiga de José y de Vicky, seguramente de Nancy que mía, Toby Poser. Mención de Where the Devil Roams. Rapidísimo hago igual esta mención porque es una película que esta familia, que es la familia Adams, justamente, John Adams, Zelda Adams y Toby Poser, que fue invitada al festival, que le avisó a José que llegó bien después de que dijo, llegué José, le avisó, llegué a mi casa. Hizo Where the Devil Roams con su familia. Ellos habían hecho hace un par de años Hellbender, que se había visto en un festival. Para mí, buena. una película muchísimo, inclusive mejor que esta, verdaderamente. Hellbender era una película mucho más completa y entera. Acá lo que vamos a tener es una familia que vive en un circo como medio ambulante o un circo más under y oscuro y demás. Y hay una chica, Zelda Adams, que aprende un truquito para que
que su familia se pueda cortar distintos miembros del cuerpo y que después los puedan recuperar. Sí, los puedan atar otra vez, coser. Y con eso, obviamente, hacer un espectáculo de maravillas, ¿no? Buenísimo. Digo, se cortan los dedos y qué sé yo, y funciona y todo. Pero obviamente esto implica un pacto con el diablo. Y esto... y algunas reglas que no pueden completar, porque ese ritual implica ciertas cosas que quizás todos los miembros de la familia no cumplen al 100%. Y genera como muchas dificultades, después ellos van a encontrarse en una situación complicada. ¿Qué pasa si no respetan las reglas y después no pueden volver a coserse las partes del cuerpo que necesitan? Se trabaja mucho con la putrefacción del cuerpo, ¿no? Hay mucho de... van a haber escenas de sierras cortando carne y hueso que son como muy impresionantes. Y también, es terror combinado con el gore lo que hacen. Sí, mucho. La familia Adams. Y trabaja mucho con la plástica de la imagen, digo, más allá del efecto de terror en sí mismo, que quizás Hellbender era muchísimo más compleja en ese sentido. Acá trabajan más con los efectos prácticos y demás, y que uno pueda ver esto, cómo se corta un dedo, cómo lo cosen, cómo lo hacen, todo eso. No mucho más, ¿sí? Me parece que es una película un poco más efectista y más dispersa de lo que era Hellbender, pero está buenísima. Digo, si a alguien le interesa lo que hace esta familia, es una buena opción. Para pasar el ratito, y Toby Bowser visitó justamente como jurado del festival la madre de esta familia Adams, los verdaderos locos Adams, Sí. que es un ser del bien y de luz increíble. Es como los metaleros, ¿viste, Brian? Mirá, que sí, son sí. como unos dulces de leches totales. Sí, son unos ácidos cariñosos. To- No así. parecen, pero son. Exactamente. Y tenemos una entrevista ahí donde, porque ella fue jurada de la competencia argentina y en un momento habló de que estaba aprendiendo mucho sobre los carpinchos y demás y cosas así. Muy bien. Tenemos muchas más pelis, obviamente, pero tenemos música. Sí. Y para eso, para respirar un poquito, porque seguimos con recomendaciones, para que vayan anotando, vamos a disfrutar de lo seleccionado aquí por la gente de Hielo. Y esta vez sí. Vamos a ir rapidito entonces con una canción. Seguimos por la playa. Ya que está el día A del ver. sol. No importa que llueva ahora, acá no importa. Nos imaginamos la playa linda y hermosa. Vamos a escuchar una canción que se llama Rockaway Beach de Los Ramones. No hace falta decir que es mi banda favorita. Eso que le pasó a Sofi hace poco, bueno, yo ya lo Claro, viví. vos allá en tenés el tus 90 y pico. Friendship A ver, bracelets de los a ver las Ramones. pulseritas de los No, no Ramones. seamos esa gilada. No importa, digo, no hacíamos esas cosas. ¡Ay, mira cómo picante! No, para nada. Bueno, justamente pertenece al tercer álbum que también coincide. Capaz que lo buscó por ahí el querido productor. Tercer álbum también, como la primera canción, Rocket to Rusia, del 77. Estamos un poquito, mucho más allá. Una canción escrita y compuesta por Didi Ramón. Es el cerebro, el gran compositor de los Ramones de toda la historia. El mejor, uno de los tipos más sensibles, bajista de la banda. Y lo interesante es justamente que él compone esta canción porque iba por lo que era el Rockaway Beach, pero de Queens, de donde era él originario. Y Johnny Ramón decía, de los cuatro, el único que tenía contacto y el único que era realmente de playa era Didi. Mira. Recordamos el resto de la banda, neoyorquina. Sí. Entonces no tenía nada, estaba lejos lo que era Paraban la en playa. la esquina ellos. Todo asfalto. Tal cual. Y estaban del lado del punk, justamente del este, no del oeste, donde es California y demás, etcétera. Al este y al oeste. Ese agudo se te escapa. Bueno, esta canción fue uno de los pocos éxitos que ellos tuvieron, porque realmente no han rankeado mucho. Llegaron al número 66 de 100. Y bueno, fue una banda que realmente después de separadas y demás empezó a cobrar peso y se le empezó a reconocer todo lo que ha hecho. Vamos a escuchar entonces Rockaway Beach de Los Ramones.